te invitamos a compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a continuar nuestro estudio en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, a partir del capítulo 12, donde encontramos el lado práctico del Evangelio, que es la división 5 y la división última de Romanos. Habíamos dicho al comienzo de este estudio que Romanos es una epístola doctrinal donde vemos verdades como la justificación por la fe, la identificación y el nuevo andar. Constantemente en las cartas de Pablo vemos en primer lugar nuestra posición que tenemos en Cristo y la provisión para nuestro andar, al cual se espera que el creyente ande por la simple fe en esa amplia provisión de gracia que se nos ha concedido en Cristo Jesús. Jamás vemos que Pablo comienza sus epístolas hablando de nuestro andar al cual se nos espera que andemos. Si lo hiciera de este modo, andaríamos en nuestra propia fuerza, como lo hizo Israel, fracasando respecto a la voluntad de Dios. Versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora sí, el apóstol arranca con nuestro andar, es decir, con la parte práctica del Evangelio. Pero note que se nos ruega a presentar nuestros cuerpos en servicio de adoración a Dios, no movidos por miedo al juicio de Dios, sino movidos por la misericordia de Dios. En los capítulos 12 al 14, en especial manera, tenemos el lado práctico de la epístola a los Romanos, porque aquí están contenidas todas las exhortaciones, amonestaciones, basadas sobre la misericordia de Dios y declaradas en el Evangelio en los 11 capítulos anteriores. Cuando la verdad revelada ha sido apropiada por el corazón con enérgica fe, los resultados serán manifestados en la práctica. El doble reconocimiento gozado en el capítulo 6 es eficaz para acallar al hombre viejo con sus razonamientos y a la vez despertar al nuevo hombre en el creyente. Esta porción de la epístola bien puede ser llamada la verdad del lado del hombre a través de la ventaja provista del lado de Dios. Maravillosa provisión de Dios desplegada hasta el capítulo 11. Así que, hermanos, os ruego que a través de las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Somos impulsados aquí a presentar nuestros cuerpos a Dios a causa de toda la incomparable gracia desplegada hasta aquí. Y sigue diciendo que es vuestro culto racional. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando de la vida nueva que está en nuestros cuerpos. Y note que en el versículo 1 de nuestro capítulo, cada cuerpo es visto como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, por causa del tesoro que ellos contienen, es decir, la vida nueva. Cuando nosotros contamos al hombre viejo muerto, Dios ve nuestros cuerpos como un vaso de barro, el receptáculo para el despliegue de la vida de Cristo. Y esto es contado como nuestro culto racional, es decir, está en armonía con la razón o lógica que debemos dar a Dios nuestros cuerpos, porque son doblemente suyos por creación, por un lado, pero también y mucho más por haberlos redimido a un costo infinito. Pablo sugiere que es un privilegio, no un deber, del cual alegremente nos beneficiamos por su sacerdocio. Este servicio verdadero o adoración del cristiano desplaza todas las formas del servicio divino anteriormente conectado con la ley. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El servicio de adoración del cristiano bajo la gracia requiere disconformidad con el mundo, como dice aquí, no os conforméis a este siglo.
y resultará en una transformación hacia Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, intelecto, mente o modo de pensar, para que comprobéis o para que distingan cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. El proceso de transformación será consumado por una renovación constante de nuestra mente, que prueba o distingue o encuentra cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta, como dice el verso 2. Esta es la manera de aprender la voluntad de Dios para nosotros personalmente. Otra cosa que notamos en este versículo es que el conocimiento de la voluntad de Dios tiene 3 etapas progresivas en la escuela de Cristo. La primera es la buena voluntad. Más tarde, mientras que andamos con Él, encontramos su más agradable voluntad, para que finalmente estemos en el mismo océano de su perfecta voluntad, que es incambiable y fija, tal como sus propios decretos eternos. A partir del versículo 3, comenzamos a ver nuestra actitud para con la iglesia. El capítulo 12 particularmente trata con nuestra responsabilidad en cuanto a lo que a la iglesia entera concierne el cuerpo de Cristo. Este cuerpo está visto no como una organización, sino como un organismo del cual todos somos miembros, teniendo una sola cabeza y una misma vida. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En primer lugar, Pablo hace mención de su ministerio y autoridad como apóstol de la iglesia, como la gracia que me es dada. Es el apóstol Pablo quien ha recibido por la gracia de Dios la autoridad de adoctrinar a la iglesia, y como tal él dice: no sean arrogantes o no se estimen demasiado a sí mismos, pero a la vez dice que debemos tener un concepto de nosotros mismos porque Dios ha repartido una medida de fe a cada uno para ser útil sirviendo en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Versos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí el cuerpo humano es puesto como ejemplo, ya que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene dones otorgados por Cristo como la cabeza y están para ser ejercidos para el bien y mutua edificación de todos. Versos 6 al 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Somos exhortados a permitir que los dones se manifiesten, sea profecía, servicio ministerial, enseñanza, exhortación, repartimiento, gobierno, como dice aquí el que preside o está delante, o misericordia. Nunca pasaría por nuestra mente que hacer misericordia fuese un don, ni la realidad de repartir si la palabra no lo indicara. Así cada uno en el cuerpo de Cristo tiene un don. No hay miembros inútiles en el cuerpo humano, mucho menos en el cuerpo de Cristo. Luego sigue a partir del verso 9 la ética cristiana o la filosofía moral, como algunos lo nombran, pero vamos a verlo como el fruto de la vida cristiana. Verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. En estas amonestaciones hay lados negativos y lados positivos, pero el fundamento de todo es el amor. El amor sea sin fingimiento, sin actuar bajo una parte falsa. La raíz es el amor no fingido, el amor genuino, que no puede ser refrenado ni atado. Aborreced lo malo, dice.
seguid lo bueno. El resultado del amor genuino hace del vencedor no solo bueno, sino positivamente bueno, aborreciendo o venciendo lo malo, como dice el versículo 21, vence con el bien el mal. Somos exhortados a permitir que el amor fluya por sí solo. Si así lo hacemos, todo lo que sigue estará en evidencia. Verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos, o sea, afectuosos los unos a los otros con amor fraternal, que es el significado de Filadelfia, la iglesia a la cual se le promete ser guardada de la tribulación. Y esto como resultado del amor divino que ha sido derramado en nuestros corazones. En cuanto a honra, es decir, valor, en cuanto a estima, en cuanto a dignidad, prefiriéndoos o mostrando deferencia los unos a los otros. Esta debe ser nuestra actitud para con los creyentes. Versículo 11. En lo que requiere diligencia o rapidez, no perezosos o no tardos, no fastidiosos, no molestos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si el amor fluye en nuestros corazones, cuando algo requiere diligencia o rapidez, no seremos perezosos, no nos mostraremos fastidiosos o molestos, ya que estaremos sirviendo al Señor con espíritu fervoroso, como dice aquí, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Verso 12 dice gozosos o con felicidad calma, significa esta palabra en el griego. Gozosos en la esperanza. Y aquí se nos muestra la esperanza de los que abrazan este mensaje de la gracia y de la gloria de Cristo. Sufridos, resistiendo, también significa esta palabra sufrido, resistiendo o teniendo entereza en la tribulación. Y la palabra tribulación significa también presión o estrechez. Después sigue, dice constantes. La palabra constante es asistiendo asiduamente. Y dice constantes en la oración, especialmente en la adoración u oración ferviente. El versículo 13 en adelante dice compartiendo para las necesidades u ocasiones, es la palabra, de los santos, como la palabra indica que hay tiempos y ocasiones. Y acá dice compartiendo para las ocasiones, que hay necesidades de distintas clases de los santos. Practicando la hospitalidad. Aquí la palabra hospitalidad o filonexia significa amistoso con los huéspedes. El verso 14 sigue diciendo bendecid a los que os persiguen. La palabra bendecid es invocar una bendición. Bendecid y no maldigáis. La palabra maldigáis es condenar o arruinar. Verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La palabra llorar es gemir o llorar a gritos con los que así lo hacen. Verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. La palabra humilde o deprimidos es la palabra, o humillados. Dice, asociándoos con los humillados. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En Proverbios capítulo 3, versículo 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hay instrucciones precisas en cuanto a no ser sabios en nuestra propia opinión. Verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Recordemos que estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable a nuestro Dios. En esa actitud de servicio, de adoración a Él. Y si nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión, sino que tememos a Jehová, nos apartamos del mal, entonces podemos presentar nuestros cuerpos sanos para lo que Dios quiere. En Proverbios, el capítulo 26, versículo 12, dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él.
En Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 17, también tenemos exhortación en cuanto a no ser sabio en cuanto a nuestra propia opinión. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, volviendo a Romanos capítulo 12, en el versículo 17, sigue diciendo, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Notemos que esto será en la medida en que dejemos a Dios hacer su obra en nosotros. Debemos rendirnos a nuestra cabeza, que es Cristo, en el poder del Espíritu Santo, para que puedan estas verdades ser una realidad en nuestra vida. La obstinación es lo que impide. Verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También en Proverbios capítulo 12, versículo 22, en Mateo 5, 39, 1 Tesalonicenses 5, 15 y 1 Pedro 3, 9, hay preciosas exhortaciones en cuanto a esto. Seguimos con el versículo 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La nueva vida se manifestará si la permitimos. Únicamente así estaríamos capacitados para amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de nuestros enemigos al ministrarles lo bueno. Pablo hace mención aquí a una costumbre en el Oriente, cuando había alguien que se encontraba con mucho frío, la manera de poder levantarlo tenía que ser con realmente alguien muy capaz, no levantarlos de golpe porque podía morir esa persona, pero sí se preparaba como un brasero que se ponía en la cabeza y dentro de eso entonces se ponían fuego, es decir, brasas, para ir calentando desde la cabeza hacia el cuerpo en forma lenta y así en esa manera poder restablecerlo. Y Pablo hace mención de esto. Es una manifestación de amor, pero jamás de venganza. Algunos piensan que, bueno, tal vez si yo le trato bien, le voy a hacer pasar vergüenza. Y realmente lo que está hablando aquí es de ver como una oportunidad para que otra persona pueda ser restablecida. Recordemos que esto habla de nuestro andar dentro de la iglesia. Y el verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí se nos llama a recordar la gracia de Dios como se nos ha mostrado para que después nosotros podamos actuar de la misma manera en nuestro trato con los miembros del cuerpo de Cristo. Si Dios se vengase de sus enemigos, ahí nos preguntamos, ¿dónde estaría yo? La forma en que Él trata con nosotros debe ser nuestro ejemplo. Nuestro enemigo en angustia nos da la oportunidad de mostrarle gracia. En lugar de emplear odio y venganza, mostrar amor. Esta es la forma en que Dios venció nuestra enemistad y no hay otro camino mejor. Que el Señor bendiga a cada uno.